Hola a todos y bienvenidos a Teología y Educación. Hoy continuamos con nuestra serie Explicación fácil para textos bíblicos difíciles. Pero no te preocupes que aquí vamos a comenzar a sumergirnos en una de las profecías más significativas y asombrosas de toda la Biblia. La profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Recordemos que en nuestro estudio anterior exploramos Daniel 8:14 y vimos cómo la visión de las 2300 tardes y mañanas señalaban a un evento futuro y trascendental: la purificación del santuario, que simboliza la época del comienzo del juicio de Dios. Pero el capítulo 8 termina con una declaración que nos deja completamente asombrados, porque Daniel dice que no entendió la visión. Tengan en mente esa declaración. El capítulo 9 narra la oración de Daniel por su pueblo, confesando los pecados de Israel y suplicando a Dios por la restauración de Jerusalén. Mientras oraba, el ángel Gabriel se le aparece, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y afirma que al principio de su oración recibió la orden de hacerle entender la visión. Textualmente leemos: yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. ¿A qué visión se refiere? ¿De qué está hablando? A continuación dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, explicando en forma detallada que estas semanas representan un periodo de tiempo determinado por Dios para la redención de Israel, para el fin del pecado y la llegada del Mesías que sería finalmente sacrificado. Entonces, aquí encontramos dos capítulos que mencionan dos periodos de tiempo. Capítulo 8, que menciona los 2300 años proféticos, y el capítulo 9, que menciona las 70 semanas, que si aplicamos el principio de día por años, están representando 490 años. Algunos dicen que estos capítulos son independientes entre sí, que no tienen nada que ver el uno con el otro, que son profecías totalmente distintas. Pero otro grupo afirma que es una sola profecía, que menciona dos periodos de tiempo, y esto sería relevante porque, como vimos en el estudio anterior, el periodo más largo estaría indicando cuándo comienza el juicio de Dios, y el periodo más corto señalaría la primera fase de la profecía e indicaría desde cuándo habría que comenzar a contar los 2300 años. A raíz de esto nos surgen inquietantes preguntas. ¿Quién tiene la razón, por ejemplo? ¿Podemos encontrar una respuesta bíblica para este dilema? Estas 70 semanas que Gabriel explica a Daniel, ¿están relacionadas con los 2300 años o estamos ante una profecía completamente diferente? ¿Cómo encajan estas dos visiones en el gran panorama profético? Y también, ¿son las 70 semanas un fragmento de los 2300 años o representan un mensaje completamente distinto, separado y sin relación? No te preocupes. En explicación fácil para textos bíblicos difíciles, te lo explicaré de manera clara y sencilla para que lo entiendas sin complicaciones. Así que prepárate porque ahora comenzamos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el ángel Gabriel tiene un protagonismo en ambos capítulos.
En el capítulo 8 le explica a Daniel detalladamente la visión. Y en el capítulo 9 regresa para dar una explicación adicional, para que Daniel entienda, dice él. Aquí en el capítulo 9 no hay ninguna visión, pero según Gabriel ha venido para explicar la visión. Entonces preguntamos, ¿a cuál visión se refiere Gabriel? ¿Qué visión viene a explicar? Porque en el capítulo 7 Daniel registra su primera visión y ahí no encontramos a Gabriel, sino que a otro ser celestial que lo asistió y le dio la interpretación de las cuatro bestias. Ya mencionamos también que Gabriel sí aparece tanto en el capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Daniel. Y también mencionamos que en el capítulo 9 no hay ninguna visión. Por lo tanto, la única visión que nos queda disponible es la del capítulo 8. En ese capítulo 8 se le pidió a Gabriel que explicara la visión. Daniel dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces Gabriel se acerca y dice, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y comienza a explicar cada uno de los aspectos de la visión. Explica lo del carnero, explica lo del macho cabrío, explica lo del cuerno pequeño. Pero cuando llega a la visión de las tardes y mañanas, simplemente dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Nada más. No hay mayor explicación. No hay una explicación adicional. Y en el texto siguiente, Daniel dice, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y aquí se acaba el capítulo. ¿Qué visión o qué parte de ella Daniel no entendió? Obviamente la última, porque Gabriel simplemente dijo que era verdadera y que era para muchos días. No profundizó en ella ni dio mayores detalles como lo hizo con los otros aspectos de la visión. Y ahora en el capítulo 9, cuando Gabriel regresa, le dice a Daniel que ha venido para hacerle entender la visión. Así que obviamente Gabriel viene a explicar y a dar más detalles de la visión de los 2300 días. Y comienza a hacerlo diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por lo tanto, esta es la primera evidencia de que hay una íntima relación entre los 2300 años de Daniel 8 y las 70 semanas o 490 años de Daniel capítulo 9. Una segunda evidencia de esta conexión profética la encontramos en la semántica, es decir, en el significado de las palabras. Veamos. Cuando revisamos el texto hebreo, idioma en el cual fueron escritas estas profecías, encontramos que Daniel usa dos términos que en español son traducidos como visión. La palabra hebrea jasón, que se refiere a una visión como un todo, y la palabra maré, que se refiere a un aspecto específico de la visión total. Prestemos mucha atención en la lectura de los primeros versículos del capítulo 8 de Daniel. El texto dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Notemos que aquí usa la palabra jasón, es decir, la palabra que se refiere a la visión en términos generales. Y continúa diciendo, vi en visión, nuevamente usa la palabra jasón. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, Jasón, estando junto al río Ulai.
nuevamente usa la palabra jasón. Así que en estos primeros textos, Daniel usa la palabra jasón, que se refiere a toda la visión. Pero cuando Gabriel, así como Daniel, se refieren a los 2300 días, usan otra palabra, la palabra maré. Veamos, pongan mucha atención. Gabriel dice, la visión, aquí cambia de palabra. Usa maré, que se refiere a solo una parte de la visión general. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guardas la visión. Lo que está diciendo Gabriel es guarda la maré, porque es para muchos días. Notemos que aquí está hablando de las tardes y mañanas. Concentrémonos ahora en lo que dice Daniel. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, maré, y no la entendía. O sea, ¿qué parte de la visión no entendió Daniel? La parte que justamente se refiere a las 2300 tardes y mañanas, a la maré de las 2300 tardes y mañanas. Y esto queda más que claro con el uso que se le da a la misma palabra o a las mismas palabras en el capítulo 9. Veamos. Cuando Daniel ve a Gabriel, que aparece mientras él oraba, recuerda que fue este mismo ángel que le apareció antes para explicar la visión del capítulo 8. Y entonces vuelve a usar la palabra Jasón. En el versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, usa la palabra Jasón, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Notemos bien, pongamos atención en este punto. Por una parte, Daniel vuelve a usar la palabra Jasón, porque está recordando la visión en términos generales. Y por otra, refuerza la idea de que fue este mismo ángel, Gabriel, el que le explicó la profecía del capítulo 8. Y ahora mucha atención porque cuando Gabriel le dice a Daniel que recibió la orden de venir nuevamente a explicarle la visión, enfatiza que viene a explicarle la parte que no había explicado antes, es decir, lo relacionado con las 2300 tardes y mañanas, lo que justamente lo que Daniel no había entendido. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Gabriel lo dice en el versículo 23. Él dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí usa la palabra maré. Es decir, no se refiere a toda la visión que ya había explicado, sino a la parte que no había explicado. Gabriel vino a explicar la maré de los 2300 días y comienza en el versículo 24 diciendo que hay 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel. Antes de continuar, recordemos que un día profético equivale a un año literal. Entonces, una semana de 7 días equivale a 7 años y 70 semanas equivalen a 490 años. Resumiendo entonces, podemos decir que en Daniel 8 tenemos un periodo de tiempo de 2300 años y en Daniel 9 tenemos otro periodo de tiempo, pero de 490 años. A lo dicho anteriormente, agreguemos la siguiente reflexión. Cuando Gabriel dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, usa una palabra que nos da mucha luz para poder interpretar esta profecía, y es la palabra shatak. De acuerdo a los léxicos del hebreo bíblico, shatak tiene tres significados básicos. Primero, el de cortar, dividir o separar. Por lo tanto, se puede entender que Gabriel está explicando que las 70 semanas serían un periodo de tiempo cortado o apartado de un tiempo más largo.
que en este caso, de acuerdo al contexto, serían los 2300 años mencionados en Daniel 8:14. Otros estudiosos prefieren traducir Shatak como determinadas, en el sentido de algo que ha sido decretado o fijado por Dios. Y en este sentido, el término podría referirse a un periodo de tiempo específico de 490 años que ha sido fijado por Dios para que el pueblo de Israel cumpla ciertos propósitos hasta la llegada del Mesías, Jesús. Una tercera opción sería entender Shatak como un periodo de tiempo limitado o acotado. En este caso, 490 años, para que el pueblo de Israel tenga la oportunidad de arrepentirse y cumplir su propósito antes de que el cambio profético ocurra. En resumen, podemos decir que el sentido más básico de Shatak es cortar, dividir o separar, pero también se puede entender como determinados o determinadas, con el sentido de decretado o fijado por Dios. Y una tercera opción es entender Shatak como un periodo de tiempo limitado o acotado. Si unimos todos estos conceptos, podríamos decir que la palabra Shatak en Daniel 9:24 debe comprenderse como determinadas en el sentido de un periodo de tiempo específico, cortado o apartado para un propósito definido, el cual ha sido decretado o fijado por Dios para que se cumplan ciertos eventos relacionados con Israel, Jerusalén y el Mesías. En palabras sencillas, podríamos decir que de los 2300 años, Dios determinó, fijó o decretó cortar o separar un periodo de 490 años para que los judíos tuvieran un periodo de tiempo para el arrepentimiento y aceptación plena del Mesías. Y de acuerdo al contexto, después de esto, al final de los 2300 años, entonces comenzaría el juicio. Por lo tanto, podemos concluir que hay plena certeza de que las profecías de las 2300 tardes y mañanas y 70 semanas están en completa armonía y que una es parte de la otra. Los primeros 490 años estaban destinados exclusivamente al pueblo judío y los restantes 1810 años para toda la humanidad. Y finalizados estos 2300 años, entonces vendría el juicio. ¿Cuándo sucederá eso? Gabriel lo explica en Daniel 9. Él da la clave para saber cuándo comienza la profecía y por ende saber cuándo termina. Pero eso será el tema de nuestro próximo video. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme en este estudio. Espero que hayas disfrutado y aprendido más sobre la palabra de Dios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal Teología y Educación. Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos estudios. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan crecer en el conocimiento bíblico. Recuerda, estoy aquí para hacer fácil la comprensión de los textos bíblicos difíciles. Así que mantente conectado y juntos descubriremos los profundos mensajes que Dios tiene para nosotros en su palabra. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.